Tanto siempre. Gracias, Eduardo. Bueno, brevemente vamos a hablar respecto a Fedom y les voy a pedir paciencia al resto de los compañeros que no han podido estar hoy día. Me comprometo a grabar por aparte la clase de Diógenes o quizás cuando vuelva de mi gira de México podamos rehacer la clase de Diógenes en 30 minutos con más compañeros que puedan asistir, que nos dejen las preguntas, porque los aportes de Lisandro y de Daniel han sido maravillosos. Les pido disculpas, esto es lo que sucede cuando uno trabaja con tecnología, muchas cosas pueden salir mal y más cuando uno es un cabeza de tornillo como yo, pero bueno, vamos a hablar entonces sí de Fedom y esta vez sí me comprometo a tenerlo bien grabado y subido para que todos puedan acceder a lo mismo. ¿Por qué me interesa hablar de Fedon en este sentido? Y nunca modifiqué la diapositiva que me viene de base y veo que he puesto guía de viaje, la mejor forma de disfrutar su aventura. Solo, es la base de los PowerPoint que utilizo así nomás. O sea, se ríe Lisandro, pero bueno. Le dije, he hecho todo esto a las corridas porque no les quería fallar a ustedes y, y no me dan tiempo para corregir un montón de detalles. No se imaginan que fue preparar esto en una hora, todas las clases de hoy día. Y porque me estoy yendo mañana en la mañana. Téngame paciencia, por favor, gente. Pero me interesa mucho Fedón porque pasa desapercibido. Todos han visto que yo les pasé en el grupo el libro Fedón. ¿Alguien lo pudo leer, aunque sea descargar? No les digo leerlo, aunque sea lo descargo. Bueno, veo que uno dijo sí, aunque sea para que no me sienta mal yo. Está allí, lean por favor, Fedón. Es una obra fundamental en la filosofía. No les digo en este curso. En filosofía no puedes aprobar la carrera si no leíste, aunque sea una vez en tu vida, Fedón. Es como que yo a alguien les dijese, sos cristiano y nunca leyó, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo. Sí, puedes ser cristiano, pero léete aunque sea una vez. No te digo que te lo hacer primero. Léete una vez aunque sea el Evangelio según San Mateo. Pero Fedón, de hecho, no es un personaje ficticio. A diferencia de muchos que tienen una vida entre la leyenda, entre el mito, entre la tradición, Fedón, de hecho, existió y por distintas fuentes se ha podido conservar parte de su vida, más allá de la referencia platónica que uno tenga. Nació en Elis, fue prisionero, hemos visto que estamos en un contexto de invasión tras invasión tras invasión, y fue prisionero cuando su ciudad natal cae, a instancia de Sócrates, que va a ser una especie de padre para él, fue rescatado, se instala en Atenas y permanece bajo las huestes de Sócrates a lo largo de su vida. Fue uno de los discípulos. ¿Alguien ha visto alguna vez el famoso cuadro de Sócrates que sale con el dedo así previo a ingerir la cicuta? Yo me acuerdo que cuando veía el cuadro ese, lo primero que pensaba es Sócrates diciendo váyanse todos al Averno, pero después uno se da cuenta de la riqueza que había en este hombre. Y está rodeado de sus discípulos. Hoy creo que hay cierta concordancia entre los historiadores de que Sócrates es cierto que muere ingiriendo cicuta, los registros históricos así lo muestran, y es cierto que se le concedió morir con sus discípulos al lado. No lo digo solamente por los diálogos de Sócrates, o sea, hoy los historiadores coinciden, estoy tomando Diógenes Laercio, por ejemplo, que es uno de los mejores al respecto, muere con sus discípulos. Creo que en ese sentido, lo poco que quedó de civilización entre tanta barbarie se pudo observar en ese gesto tan noble que se tuvo con él, más allá de la injusticia de su muerte. Muerto el maestro, se refugia con varios socráticos, entre ellos Platón, en Megara. Esto es fundamental porque se habilita la escuela megárica en ese contexto, una escuela muy poco conocida, pero de gran influencia filosófica. Y finalmente, en su ciudad natal, luego de los viajes que él tiene, funda justamente la escuela socrática de Elis. Intenta continuar el legado de Sócrates. De las pocas imágenes que se conservan de él, que se pueden conocer, es la que tienen ahora en pantalla. Y tenemos que entender justamente el antecedente que hay a
el pensamiento de Fedon. De paso vamos a estudiar un poco qué fue la escuela megárica, que insisto fue más influente de lo que ustedes creen. La escuela megárica se caracteriza principalmente por ser una escuela de argumentación erística, argumentación de la discusión. Yo soy docente de retórica y esto siempre me toca darlo, igual que los sofistas. No puedes dar retórica si no das sofista, el sofismo primero. Y también la erística, que es esta argumentación en torno a la discusión, el arte de la discusión. Ferón se va a nutrir muchísimo de este arte de la discusión, que recuerden que es heredera de qué corriente de Sócrates. ¿Qué fue lo que plantea Sócrates como innovador en su método? ¿Alguien recuerda? En realidad son dos fases, pero ¿cómo se le dice? La refutación la mayéutica. Exactamente, la mayéutica. ¿Qué es esta búsqueda a través de preguntas y repreguntas en búsqueda de lo esencial, aquello que pueda ser conocido universalmente? La escuela megárica también va a plantear paradojas semánticas, como la del mentiroso, se los di el ejemplo la vez pasada. Si yo dijese, todos los Horacios son mentirosos, ¿es una mentira o no es una mentira? Si lo hago más compleja todavía, esto que yo digo es una mentira. ¿Es verdad o es mentira lo que acabo de decir? Así de simple, esto que dije es una mentira. ¿Verdad o es mentira? Intente por favor alguien resolverlo y me lo pasa por chat a ver qué respuesta nos dan. Importante este punto. No hay posibilidad del ser, solo ser actual. Esto es fundamental, porque en los herederos de Sócrates, y esto lo graban a fuego, porque esto no se lo van a explicar en otro lado, que solamente se quedan con lo banal de la discusión pública. El punto es, no hay posibilidad del ser. ¿Qué significa que no hay posibilidad del ser? Le hago una pregunta a ver qué valiente me puede responder una simple pregunta. Es un simple. Acá ni siquiera hay pregunta capciosa ni tendenciosa. Esta es una pregunta genuina. ¿Algún valiente que me pueda ayudar? Miguel, ¿me podrías responder una sola pregunta? No es capcioso. Esta vez no va a ser violento como la vez pasada. Esta vez va a ser... Sí, Miguel, una simple pregunta. Te pregunto, Miguel, potencialmente, ¿vos podrías, por ejemplo, ser abogado, médico, astronauta? sí, Potencialmente lo podría hacer. Y potencialmente, el mundo se podría acabar la semana que viene, porque de repente sí, Dios así lo dispuso. sí, sí. Bien. Ahora, ¿esta potencialidad es o no es? No es, no es Exactamente, hasta que sea. exactamente, no es. Volviendo a lo que explicó muy bien el profesor Gamaliel cuando vimos el tema del tiempo. ¿El pasado es o ya fue? ¿El futuro es o será? Porque el punto es o no es. Entonces, la escuela megárica va a volver nuevamente a Parménides en un determinado sentido. Por eso yo soy de aquellos que se inclinan que en realidad el primer gran filósofo, no digo primer filósofo, el primer gran filósofo fue Parménides. Y lo pueden discutir, lo pueden debatir, pueden establecer sus quejas y sus excepciones. Pero quiera sí o no, al día de hoy siguen queriendo rebatir a Parménides. Les guste o no les guste. Tan profundo es que incluso Heidegger tiene que empezar a establecer una suerte de categoría ontológica en la nada, porque necesitan rebatir lo que Parménides dijo. ¿Se es o no se es? No hay punto medio. Es un principio, de hecho, básico dentro de la lógica. ¿Es o no es? Y si es, entonces no es. No, no es, digamos. Esto es fundamental. Y esto es lo que va a volver a poner en relieve Fedón. Pero Fedón tiene dos tesis que me parecen muy enriquecedoras, parece que son llamativas, que nutren a lo que vamos a ver después, en torno a la actualidad. Primero que hay un retorno a las prácticas morales y cívicas. ¿Por qué es importante sus prácticas morales y cívicas? Porque Fedón, y no en vano lo toma Platón, empieza a indagar respecto a una comunicación que hay entre un mundo inteligible
que es anterior al mundo sensible. Por eso les dije que no pueden entender a Fedon si no se entiende ni siquiera la escuela megárica, no se entiende Parménides, porque hay un ser que me permite a mí conocer el deber ser. Y en tanto que puedo ir conociendo el deber ser, puedo adecuar mis prácticas morales y cívicas a las chivitas, a la ciudad, a la comunidad. Ya en Fedón empieza a haber una aproximación que si uno ve los diálogos en Platón, lo va a notar que es latente, que hay algo más. Hay un mundo inteligible. Y eso es anterior al mundo sensible. Interesante tesis. Como también interesante tesis, la escuela de la fisionomía. ¿Alguien conoce algo de fisionomía? ¿O alguna vez escucharon hablar de los rasgos de la fisionomía? ¿Qué les suena a ustedes? Los rasgos de la cara, ¿no? El rostro como manifestación de cierto temperamento, ciertas tendencias, inteligencia, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero tiene una particularidad. Fedon consideraba la fisionomía como una tesis clave, pero no determinista, sino como muy bien marcó el profesor Daniel, de tendencia. Entonces, imagínense, estamos en un debate, entre comillas, debate Gamaliel y yo, respecto a la naturaleza caída del hombre. Entonces vemos, ¿tenemos una naturaleza corrupta o no? El mal es ontológico, el mal es histórico. Empezamos una discusión. Ahora, yo creo que ninguno de los dos negaría que hay una tendencia al pecado, pero no estamos determinados a pecar, porque si no, habría un determinismo que nos hace insalvables o salvables por pura naturaleza, por cualquier tesis. Si no hay determinismo, si no estaríamos negando el libre albedrío en el ser humano, estaríamos negando la libertad. Tenemos que sí, no vamos a negar que hay una tendencia. Entonces yo discuto con Miguel Vargas y digo, bueno, a ver, ¿cuál es la tendencia del hombre? Y bueno, para algunos que son más optimistas, decir, bueno, mira, según Adam Smith, tenemos una tendencia a que vamos a crear muchos contratos que nos enriquezcan y vamos a ser todos virtuosos y vamos a ser todo color de rosa. Y Karl Marx va a decir, no, tenemos una tendencia a corromper todo y se va todo al averno. Bueno, no importa qué dijo cada uno, que es tendencias, que no es determinismo, porque los deterministas están negando el libre arbitrio del ser humano. Fedon va a considerar que hay una tendencia que se puede conocer por los rastros biológicos en el hombre. Si alguien me puede decir qué aporta esto a la actualidad, pero yo me imagino ahora ustedes están pensando, ¿qué me construye esto a mí? ¿En qué afecta esto? Considerar que porque uno tenga los ojos así, o las orejas así, o la barba así, y afecta mi conducta moral, mi conducta en la sociedad. Atentos, por eso les quise traer a este filósofo, porque me gusta que podamos traer del pasado al futuro. Miren, los que se dedican a la filosofía, un gran problema que tienen es que viven entre muertos. Y yo quiero una filosofía viva. O sea, yo quiero una filosofía viva, no queremos estar hablando entre muertos siempre. Esperen que me tome un super mate. Porque genera influencia el pensamiento de Fedón en la actualidad. ¿Alguien conoce a César Lombroso? Es uno de los juristas más importantes que de hecho hubo en el siglo XX. Criminólogo y médico italiano. César Lombroso decía, por ejemplo, que las personas que tenían el lóbulo de la oreja, por eso doy el ejemplo, porque yo zafé, que tenían el lóbulo de la oreja pegado a la cara, ven que hay gente que tiene el lóbulo pegado a la cara. Él decía, por ejemplo, que esos eran abusadores innatos. Él dijo, tomó a una serie de abusadores, vio que tenían ciertos rasgos y dijo, ah, estos rasgos, justo este tipo de crimen. Gente con cierto color de piel tienen tendencia a ciertas manifestaciones violentas en ciertos espacios. Gente de cierta fisionomía tienen cierta conducta. Esto lo dijo César Lombroso. Entonces él decía que había un origen biológico en el crimen. Yo no estoy diciendo que participe de esta teoría, claro que estoy explicando el filósofo. Ya me imagino después cuando alguien hace un cortar y pegar malintencionado. No, estoy diciendo, estos filósofos que estamos estudiando
han influenciado al pensamiento contemporáneo. ¿Y a algunos les parece que esta idea de que la criminalidad está relacionada con la forma física, las causas biológicas en el crimen, les parece anticuado o no? Estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Les parece medio raro que alguien diga que porque tenés la oreja pegada a la cara ya sos un abusador? ¿No les parece que un poco extraño, no? Esto, o al menos sin sentido. ¿A alguien le parece esto un sinsentido? Sin miedo. Alguien que no, me parece que no tiene nada que ver la biología con la causa criminal. Pregunto. ¿O alguien piensa que Para tiene que ver? para mí eso es un sinsentido. Yo también Pero todavía, viste, están esos que hablan de portación de cara, ¿no? Según como se ve a alguien, ya te produce cierto temor o, ¿no? Hay una tendencia por ese lado. no solamente que coincido con usted, doctor, todavía sigue esta idea de que por la aportación de cara, según tus rasgos fisionómicos, es si sos o no sos un delincuente. Y eso a mí me da bronca, de hecho, porque todos saben que yo me meto mucho en ciertas zonas un poco alejadas de la gran urbe, y yo me doy cuenta. A ver, no estoy haciendo apología acá a la izquierda. Solamente digo que si no atendemos los argumentos de la izquierda, nos quedamos cortos. O sea, tenemos que atender, porque a mí me ha pasado. Yo desde chico a mí nunca me piden el documento, siendo que yo tranquilamente podría ser un asesino serial, digamos. O sea, pero yo siempre pasé desapercibido y no digo que esto esté bien. Lo que digo es, me gusta que sean las reglas parejas para todos. Que a todos nos piden el documento, que a todos nos frenen o que a todos nos dejen pasar. Pero más allá de eso, que coincido con el doctor. ¿Alguien de acá conoce algo del feminismo? ¿O alguna vez conversó con una feminista o vio un posteo feminista? ¿No les da la sensación que le están diciendo, naciste hombre, listo, el violador sos vos? ¿Nunca escucharon eso? ¿No se acuerdan de la cancioncita de El violador eres tú? ¿Y cuál era el fundamento? Simple, sos hombre. Sos hombre, naturaleza caída, violador, abusador, misógino, machista. ¿Por qué? Porque sos hombre. Ante la duda, tenés la carga de la prueba de mostrar tu inocencia. Ante la duda, vos tenés que demostrar que sos inocente, porque si no, sos hombre, sos abusador. Esto que plantea Fedón, esto que nos parece insólito, hasta podríamos decir, no voy a usar otras palabras, pero nos parece extremo lo que plantea Lombroso, es como piensa el feminismo hoy. Carga biológica igual cierto tipo de crímenes. Por eso se habla de feminicidio. Por ejemplo, porque, nacés hombre, tenés una imputación delictiva especial, porque abusaste de la fuerza, porque el hombre tiene la tendencia a la violencia, porque la mujer es un pan de Dios. O sea, esto que lo plantearon filósofos 5 siglos antes de Cristo, hoy lo estamos viendo. Te escucho, Mijail. ¿Estás ahí, Mijail? Bueno, seguimos, pues no se te escucha, Mijail. ¿Quién se nutre también? Hay una pseudociencia que le medía la cabeza a las personas, no sé si es la misma, le medía la cabeza a las personas para saber si era delincuente o tener los rasgos de ellos. Otra cosa que ocurre mucho aquí en Venezuela, que particularmente tú vas en un bus o como dicen ahí en Argentina, un colectivo, y para la policía o para la guardia le piden la cédula de identidad, el documento a todos los hombres, a las mujeres no lo hacen, nunca he visto que lo ha pedido a una mujer. Y también, como usted dice, que viene la policía y detiene de eso simplemente para revisar los antecedentes penales a las personas que tienen cara de sospechoso. La cara de sospechoso es lo que básicamente ahí sí tienen un poquito de razón la izquierda, que bueno, no, el morenito, el indígena, el que feo. Entonces, bueno, a esas personas la paran mucho más que a otras personas. Estamos hablando 6 siglos antes de... Gracias, Mijail. Gracias por tus palabras. 6 siglos antes de Cristo, 5 siglos antes de Cristo, 4 siglos antes de Cristo, está todo escrito. Como siempre decimos, la humanidad no cambia, la esencia no cambia, la humanidad no cambió. Cambiará el accidente, pero vemos que las ideas perviven. Te escucho, Dayana, y ya terminamos.
Ahí va a hablar mi pareja, él quería comentar. ¿Qué tal? Bienvenida, Buen día, profesor. Disculpe que lo moleste. nunca Bueno, molesta. quería aportar algo, quería aportar algo que había leído, que César Lombroso, si bien está reputado, pero tuvo bases que lo consideran el padre de la criminología. Un ejemplo, la graduación de las penas en base al ilícito. Quería compartir eso nomás. Disculpe, profesor. Bueno, muchas gracias, pareja de Dayana, no sé cómo es su nombre, pero gracias por acompañarnos. Eh, Marido, bueno, muchas gracias, de verdad. Sí, es interesante. O sea, Lombroso, el que estudia Derecho, sí o sí lo tiene que estudiar. Y cualquiera que haya estudiado Derecho, sí o sí tiene que estudiar Lombroso. No puedes pasar Derecho Penal uno si no conoces a Lombroso. O sea, es Derecho Penal uno. En toda carrera de abogacía siempre te lo dan. Bueno, otra influencia más. Menedemo, que era un filósofo griego, se dice que es discípulo de Fedón. Yo siempre digo que al maestro se lo conoce por sus discípulos, que siempre digo, a la obra se la conoce, a ver, al autor se lo conoce por la obra, lo que decíamos anoche. Si yo tengo un higo es porque salió de una higuera, no nació de un manzano o un naranjo. Por eso me pone tan contento que han creado este grupo de oración, que ahora están dando clases de teología del cuerpo, que lo compartí en mi comunidad de YouTube, porque de verdad lo digo, uno conoce uno conoce al autor por la obra, que es lo que explicamos con el ejemplo del reloj. Yo no conozco al relojero, pero si veo un reloj, no digo, vino un huracán y justo acomodó las piezas de tal manera para que el reloj quede allí acomodado. Ahora, creemos que en el cosmos sí, una cosa medio rara la de los ateos, raras, digamos, porque no pueden explicar a un simple reloj sin relojero, pero quieren explicar todo el cosmos, cuyas fuerzas de lo macro y lo micro son idénticas, pero bueno, es cosa de los ateos. Menedemo era discípulo de Fedón. Y él plantea, y fue un político muy importante, fue un político importantísimo, de hecho. ¿Saben cuál fue el gran logro de Menedemo? Conseguir que bajen los impuestos. En serio. O sea, hoy acá Argentina se está debatiendo de buscar un candidato a presidente que llegue a la presidencia solamente porque nos prometió bajar los impuestos. O sea, y este hombre lo consiguió. Entonces, estamos viendo que sería una especie de Milei post-socrático, por así decir, ¿no? Eh, y él consideraba la importancia del diálogo político entre quienes ostentan el poder. Él dijo, la forma de conseguir que podamos enfrentarnos al poder no va a ser mediante el poder en sí, en términos bélicos, sino por el diálogo. Entonces la oratoria se convierte en el principal dote político, porque el político puede tener a su hueste mil mercenarios, que si uno tiene una buena oratoria puede lograr imponer la propia voluntad sobre este político. De allí la importancia de la oratoria, del diálogo político como una forma de ejercicio de poder. El diálogo como una forma de ejercicio de poder político. Esto lo aporta Menedemo. No podemos entender entonces la política actual si no entendemos, por ejemplo, a Fedón. Pero ¿cuántos de ustedes han estudiado a Fedón? Esa es la pregunta aquí. Cuando les hablan de filosofía solamente es Sócrates, Platón, Aristóteles, sin desmerecerlos. De hecho, Daniel nos va a ayudar con Platón porque es tan importante Platón que yo no lo puedo dar, quiero que lo dé alguien que realmente sabe. Por eso le he pedido a Daniel que dé el Platón porque está a la altura de las circunstancias. Pero no hay que desmerecer a estos filósofos, que sé que pasan desapercibidos, pero son los que hoy sus enseñanzas lo afectan a Gamaliel, lo afectan a Miguel, lo afectan a Laura, que tienen que pagar impuestos o que tienen que ver qué sucede en el debate del Senado, que tienen que ver cómo se legaliza el aborto, porque el Nomos es una convención social, decía mal caso. Entonces, otra influencia, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, que esto yo lo doy cuando doy retórica. La dialéctica erística o el arte de tener razón es uno de los libros más conocidos de Schopenhauer. Casi todo el mundo lo tiene, digamos, porque te explica de manera práctica cómo ganar una discusión, básicamente. Y de hecho yo tengo que ir a dar clase ahora a la Universidad Realista de México, justamente para explicar esto, retórica. ¿Cómo ganar una discusión? Básicamente. A ver, no aplica siempre, depende mucho del temperamento de uno. A mí como colérico me cuesta bastante algunas cuestiones. Por ejemplo, yo nunca gané una discusión con mi esposa y sé que no se puede ganar, si no, no es tu esposa.
Pero esto se está refiriendo a la vida pública. ¿Por qué esa risa cómplice, Gamaliel? ¿Qué me está diciendo que nunca se gana una discusión con las esposas? Pero es verdad. Si crees que ganaste una discusión con tu esposa, no, solamente está postergando la estocada final. O sea, te la está dejando pasar para el momento posterior. Esto es la influencia de Fedon. Vemos que no es un filósofo que haya pasado desapercibido. Se ríe Susana de Avanzo por estas cosas. Cierro con esto que sí me pareció interesante de algo que podemos tomar de Fedon. No quiero quedarme con el aspecto solamente de la fisionomía, sino el signo exterior. ¿Pueden ver quiénes están en pantalla? No hace falta que sepan el nombre. ¿De qué creen que trabajan los que están en pantalla? Si no es un trabajo, pero bueno, es para que se entienda. ¿Qué les parece? Sacerdotes, claramente. ¿Y cómo sabes que son sacerdotes? ¿Qué es Por la lo que tiene? vestimenta. La vestimenta. El signo exterior es muy importante. No estoy diciendo que Fedón tenga razón respecto a la fisionomía, pero si algo podemos intentar rescatar es el signo exterior, la importancia. ¿Por qué? Porque el signo exterior comunica. Podemos tomar la tesis de Fedón para un mal, que es la discriminación por parte del poder político al que tiene una vestimenta distinta o una fisionomía distinta. Está mal, pero sí podemos ver, decir, ¿qué está diciendo Fedón en el fondo? Filosóficamente, ¿qué está diciendo? Que lo exterior comunica lo interior, como vimos, por ejemplo, con Diógenes. Lo exterior comunica lo interior. Entonces, así como un sacerdote comunica, el buen sacerdote comunica lo interior en su signo exterior, llevando la sotana, que es un buen signo, yo lo que les pido a ustedes es que vivan sus vidas de tal manera que su signo exterior, en el abrazo, en la palabra, en el porte, en la virtud, sea una Biblia abierta. Porque quizás cuando vayan a subirse al taxi, o cuando vayan al almacén, o cuando visiten a un familiar, ustedes sean la única oportunidad que tenga esa persona de entrar en contacto con la verdad revelada. Y ser una Biblia abierta no es saberse de memoria cada versículo, es que ustedes en su signo exterior estén reflejando lo que llevan en su interior. Porque de la boca sale lo que sobra en el corazón, lo que abunda en el corazón. Profe, disculpe, es como por ejemplo una sonrisa. Simplemente una sonrisa. Tú tienes una consulta médica y hay dos tipos de enfermera, la amargada y la que te recibe con una sonrisa. Y así no importa que estés preocupado por lo que te vaya a decir el doctor, ya por lo menos ya entraste más tranquilo. En cambio, si tú llegues muy tranquilo, te va a amargar el día si es una enfermera amargada. Entonces eso también nos pasa a nosotros. Y además, es como el sacerdote no tiene todo el día la sotana. Entonces, pero cuando tú hablas con él, te vas a dar cuenta que no es una persona normal o no es una persona corriente.